Bienvenidos a Conversando con mi GPT. 2026 no es solo una fecha en el calendario, es un punto de inflexión. Sí, El momento en que muchas promesas que parecían de ciencia ficción empiezan a materializarse. Y no de una en una, sino, bueno, todas a la vez. exacto. Hoy vamos a analizar cómo una serie de avances espectaculares desde el espacio hasta nuestras células están convergiendo para redefinir nuestras capacidades. No son eventos aislados, sino un auténtico ecosistema de innovación. Y ese es el marco clave para entenderlo todo. 2026 representa una transición fundamental, ¿En qué sentido? pues que pasamos de la fase de experimentación, de los prototipos, a la implementación de sistemas a escala planetaria. Ya. Para este análisis, además, contamos con unas fuentes muy complementarias. Por un lado, una visión panorámica, muy entusiasta, de los 15 avances más esperados. Ajá. Y por otro, un texto analítico que profundiza mucho más en la ingeniería, la geopolítica, las implicaciones reales. Nuestro objetivo hoy es conectar los puntos. De acuerdo, pues vamos a desglosar esto. Empecemos por lo más simbólico, por ese gesto casi humano de volver a mirar hacia arriba. Me refiero a la misión Artemis II. Después de más de 50 años, 4 astronautas volverán a viajar más allá de la órbita terrestre baja. Se cierra una brecha de medio siglo. Exacto. Y esta misión, tripulada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, es mucho más que un viaje conmemorativo. Es una prueba de fuego, ¿no? Es la validación definitiva de la nave Orión y del cohete SLS con humanos a bordo. Un viaje de 10 días alrededor de la Luna para probar que cada sistema, cada tornillo es seguro. Hay un detalle de la misión que leí y que, me pareció alucinante por lo práctico. A ver. Al principio del viaje, la tripulación tomará los mandos manualmente para hacer una especie de práctica de estacionamiento espacial. Sí. Se acercan a la etapa del cohete que acaban de soltar, una maniobra que es vital para futuras misiones de acoplamiento. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general, lo que parece una simple maniobra es parte de un test mucho más grande. El mayor desafío de ingeniería aquí es el escudo térmico de Orion, El que tuvo problemas en la primera misión, ¿verdad? el mismo. En Artemis 1, que no iba tripulada, se detectó una erosión inesperada del material al reentrar a más de 40.000 kilómetros por hora Uf, y a casi 3.000 grados Celsius. Los ingenieros han tenido que ajustar la trayectoria para gestionar esas cargas térmicas. Todo en Artemis 2 está enfocado en la seguridad. y mientras la NASA de este paso, digamos, más institucional, El sector privado va a toda máquina. a fondo. Aquí entra SpaceX y su plan para Marte. Elon Musk ha fijado finales de 2026 para lanzar las primeras Starship no tripuladas al planeta rojo. Sí, Pero un momento, finales de 2026. Conociendo a Musk, esos plazos suelen ser, optimistas. ¿Qué tendría que salir perfecto para que eso sea posible? es una pregunta muy pertinente. Es un objetivo extremadamente ambicioso. Para que se cumpla, SpaceX tiene que solucionar su mayor cuello de botella: ¿Qué es? el reabastecimiento de combustible en órbita. Explícanos eso porque suena a un detalle técnico, pero por lo que dices es la clave de todo. Es que es la clave. Una sola Starship que vaya a Marte necesita llenarse en órbita con el propelente de entre 8 y 12 naves cisternas lanzadas antes. 12 naves. Sí. Es una operación logística y de ingeniería de una escala sin precedentes. Transferir cientos de toneladas de líquidos criogénicos en microgravedad es algo que nunca se ha demostrado. Si no lo consiguen, el plan de 2026 es inviable. Entiendo que el plan inicial ni siquiera es enviar personas, ¿no? Leí algo sobre los primeros colonos que me dejó, de piedra. Exacto. Los primeros pasajeros no serían humanos, sino los robots Optimus de Tesla. ¿Los robots? Sí. La idea es lanzar varias naves para validar el aterrizaje y a bordo que vayan los robots para probar si sobreviven al viaje y si pueden hacer tareas básicas como desplegar paneles solares. Enviar a los robots a preparar el terreno. Y mientras Musk mira a Marte, no podemos olvidar que la Luna sigue siendo el gran premio. Desde luego. Hay otra gran potencia metida de lleno en esto. Y tanto. La dimensión geopolítica es crucial. Mientras Estados Unidos avanza con Artemis, China lanzará en 2026 la misión Chang'e 7 al polo sur lunar. Su objetivo es muy estratégico: buscar hielo de agua. El nuevo petróleo, ¿no? El petróleo del futuro espacial te da agua, aire y combustible para cohetes. Quien lo controle tendrá una ventaja enorme.
Y la misión china lleva una pieza de ingeniería que parece de película. Totalmente. Un hopper, una minisonda voladora o saltadora. Una sonda que salta. Sí, se cree que el hielo está en el fondo de cráteres en oscuridad perpetua, donde los rovers no pueden entrar, pues esta pequeña sonda es capaz de dar saltos, meterse en la oscuridad, analizar el suelo y volver a salir para transmitir los datos. Es una solución increíblemente ingeniosa. Sí, lo es. Es fascinante porque esta ambición no se limita al cosmos. Parece que estamos aplicando la misma audacia para explorar un universo mucho más cercano, el cuerpo humano. 2026 es también el año en que la edición genética se consolida. Absolutamente. Y ya no hablamos de promesas, sino de realidades médicas. El caso que marca el camino es la terapia CRISPR llamada Casgevy. Ya está probada. Para la anemia de células falciformes. Y los resultados son espectaculares. ¿Sí? Hablamos de que más del 90% de los pacientes dejan de tener esas crisis de dolor agudo, que son terribles. Es, en la práctica, una cura. Es una cura funcional de por vida, con un solo tratamiento. Es un cambio de paradigma total. Claro, pero siempre surge la cuestión del coste. Iba a preguntarte por eso. Se habla de unos $2 millones por tratamiento. ¿Cómo se justifica una cifra así? Es una conversación compleja. La lógica es que, aunque el coste inicial es altísimo, elimina los costes de un tratamiento crónico para toda la vida. Hospitalizaciones, medicación, transfusiones. A largo plazo puede incluso ser más barato. Ya. Además, lo fascinante es la evolución de la propia tecnología. ¿A qué te refieres? Casgevy es una terapia ex vivo. Es decir, las células se extraen, se editan en un laboratorio y se vuelven a infundir. Es un proceso largo. La siguiente frontera, que veremos avanzar mucho en 2026, es la edición in vivo. Entiendo lo de ex vivo. Suena complejo pero controlado. Pero hacerlo in vivo, directamente dentro del cuerpo, me parece un salto de ciencia ficción. ¿De verdad ya se está haciendo? Ya se está haciendo y con resultados muy prometedores. La empresa Intellia Therapeutics, por ejemplo, tiene un tratamiento que, con una sola infusión, ha logrado reducir en un 93% una proteína tóxica que causa una enfermedad hereditaria. ¿Con una sola infusión? Sí, es como enviar cirujanos moleculares por la sangre para corregir un error en el código fuente de nuestro ADN. El mercado de estas terapias, para que nos hagamos una idea, alcanzará los $8.500 millones en 2027. Es una auténtica revolución. Y si hablamos de reescribir nuestras capacidades, hay que pasar a otro sentido: la vista. Aquí entra Neuralink con su proyecto Blindsight. Y su enfoque es radicalmente distinto. No intenta reparar el ojo, va un paso más allá. Directo al cerebro. Directo al cerebro. Implanta un chip en la corteza visual que recibe señales de una cámara externa y, bueno, las traduce en impulsos que el cerebro aprende a interpretar como imágenes. Elon Musk ha sido muy honesto con su analogía. Ha dicho que se parecerá a los gráficos de los videojuegos de Atari antiguos. Sí. Esta analogía, aunque buena, suena un poco desalentadora. ¿Hablamos de ver formas borrosas o de algo funcionalmente útil? En la primera etapa, el objetivo es precisamente ese, que sea funcionalmente útil. Permitir a una persona navegar por una habitación, identificar obstáculos. ¿Serán imágenes de baja resolución? Sí. Ya. Pero el potencial teórico a largo plazo es lo que rompe los esquemas. Superar la visión humana, permitiendo ver en infrarrojo o ultravioleta. Ahí es donde la cosa se pone complicada. Entiendo que la FDA le ha dado la designación de dispositivo innovador, lo que acelera su desarrollo. Pero, al mismo tiempo, el proyecto está rodeado de controversia. Así es. Hay preocupaciones serias sobre la seguridad en las pruebas con animales y la falta de transparencia. Y esto abre un debate fundamental sobre la seguridad de los implantes cerebrales y la posible desigualdad cognitiva que podrían generar. Todos estos avances en el espacio, en nuestro cuerpo, generan una cantidad de datos brutal. Necesitan un cerebro digital que lo procese todo, y eso nos lleva a la supercomputación. Exacto. En 2026, Europa pondrá en marcha Júpiter, su primer superordenador a exaescala. Para que la gente entienda la potencia. Un exaflop es 1 trillón de cálculos por segundo. Júpiter es más potente que 5 millones de portátiles modernos juntos. Vale, la potencia es abrumadora, pero ¿qué problemas del mundo real resuelve una máquina así? ¿Para qué sirve tanta fuerza bruta? Pues para atacar problemas que hasta ahora eran inabordables.
Por ejemplo, crear un gemelo digital de la Tierra para simular el clima con una precisión sin precedentes, o acelerar radicalmente el descubrimiento de fármacos. Y mientras la supercomputación clásica da este salto, en paralelo se gesta la siguiente revolución, la cuántica. Sí. 2026 es el año que IBM ha fijado para demostrar la ventaja cuántica científica. Espera, ventaja cuántica científica suena muy bien, pero ¿qué significa en la práctica? Significa que por fin veremos un ordenador cuántico trabajando en equipo con uno clásico para resolver un problema científico útil de forma más eficiente. O sea, no es que lo haga todo el cuántico. No es un sistema híbrido. El procesador Kookaburra de IBM, con sus 360 qubits, se encargará de la parte del problema que es imposible para un ordenador clásico, como el diseño de nuevos materiales a nivel atómico. Es el inicio. De acuerdo. Pues pasamos de lo increíblemente abstracto de la cuántica a algo que parece sacado de los supersónicos, taxis voladores en Dubái. Sí, en 2026 la empresa Joby Aviation tiene previsto lanzar su servicio comercial. Y esto es real, ¿va en serio? Totalmente. Han firmado un acuerdo exclusivo de 6 años con la Autoridad de Transportes de Dubái. Ya están construyendo una red de vertipuertos. El ejemplo concreto lo hace todo mucho más tangible, el trayecto del aeropuerto a Palmyumerira. Que en coche puede ser de 45 minutos. O más. Pues se reducirá solo 10 minutos, volando a 320 kilómetros por hora, con un piloto y 4 pasajeros. Y son eléctricos. Y esta nueva movilidad nos lleva directamente a la energía que la sustenta. Para que sea viable se necesita una infraestructura energética limpia y masiva. Y aquí entramos en otro hito de 2026. Déjame adivinar. Nos vamos a Arabia Saudí. Exacto. La planta de hidrógeno verde de NEOM, la más grande del planeta, operará a plena capacidad en 2026. Las cifras son de locos. 600 toneladas de hidrógeno verde al día, utilizando 4 gigavatios de energía solar y eólica. Evitará la emisión de 5 millones de toneladas de CO2 al año. Es un logro técnico monumental, no hay duda. Pero con el proyecto NEOM siempre hay una sombra. He leído sobre las serias críticas de organizaciones internacionales por violaciones de derechos humanos. Es la gran paradoja. Por un lado, es la vanguardia de la transición energética. Por otro, las fuentes recogen que ha habido denuncias muy graves, desplazamiento forzado de tribus locales, condiciones laborales extremas. Ya. Nos recuerda de forma muy cruda que el progreso tecnológico no puede evaluarse solo por sus méritos técnicos. Necesita un escrutinio ético y social muy riguroso. Entonces, si recapitulamos, el panorama de 2026 es abrumador. La humanidad volverá a la Luna, planeando enviar robots a Marte. Ajá. Estaremos editando nuestro ADN para curar enfermedades, encendiendo cerebros digitales de una potencia inimaginable y rediseñando nuestras ciudades desde el cielo. Y como decíamos al principio, nada de esto es aislado. Claro. Es un ecosistema interconectado. El superordenador ayuda a diseñar las terapias génicas. La energía limpia impulsa la nueva movilidad. La robótica prepara el terreno en otros mundos. Cada avance acelera al siguiente. Y esa interconexión es la que nos lleva a la reflexión final. Sí. La convergencia tecnológica de 2026 nos da una capacidad sin precedentes para modificar nuestro entorno y a nosotros mismos a una escala casi geológica. Estamos adquiriendo un poder que antes era exclusivo de la naturaleza. Y esto nos deja con una pregunta final que no es tecnológica, sino profundamente humana. Adelante. A medida que nuestra capacidad técnica se acelera de esta forma exponencial, la cuestión más importante ya no es qué podemos hacer, sino cómo decidiremos gobernarnos en esta nueva era. Estamos desarrollando nuestra sabiduría social y ética a la misma velocidad que nuestra tecnología. Gracias por venir, los esperamos en el próximo episodio. Suscríbanse. Chao.